Bueno, buenos días a todos los aquí presentes. Buenos días a quienes están en este momento conectando a través de las redes. Buenos días a quienes eventualmente vean este Facebook Live de diálogos de política empresarial de la ANDI. Este es el cuarto de los Facebook Live que hemos venido haciendo y el cuarto de los diálogos que hemos venido transmitiendo, que por cierto a estas alturas ha tenido una inmensa cantidad de visitantes, de personas que los han observado. Estamos hablando cerca de 5.000 personas, 5.000 reproducciones que se han venido dando, de manera que esta está terminando, esta está siendo entonces una herramienta que nos está permitiendo discutir un poco la lógica, solamente para quienes no han tenido la oportunidad de ver las versiones anteriores. Este es el tercero, perdón, este es el cuarto, en donde lo que hicimos fue arrancar con una línea de discusión que nos propone el libro que lanzamos en el SEC, en el Congreso Empresarial Colombiano, durante los días agosto 11 y agosto 10 y 11, perdón, de la Asamblea de la ANDI, y comenzamos capítulo por capítulo dando las grandes discusiones que Colombia desde el punto de vista empresarial ha venido de alguna forma aplazando en algunos casos, en otros casos discusiones que se han venido dando, pero que de alguna forma cuyos resultados están todavía pendientes el día de hoy en términos de la agenda empresarial. Eh, Vamos a trabajar todos los capítulos, estaremos trabajando, digamos, estos diálogos por lo menos hasta el mes de noviembre. Los estamos haciendo alrededor de los martes o miércoles, martes y miércoles, dependiendo si hay festivo. De hecho, la semana entrante tenemos el Facebook de la semana entrante va a ser el día miércoles, que le avisamos y le avisamos a quienes lo quieren ver en línea. Si no, en todo caso, siempre quedará en el fanpage de la Andy o inclusive en el sitio de Facebook mío también. Eh, de manera que lo que vamos a hacer es tratar de encontrar, y yo diría son como tres capítulos de temas que estamos trabajando. De una parte, como las inmensas oportunidades que tiene Colombia, y en ese orden de ideas, por ejemplo, hemos trabajado ya algunos temas como, por ejemplo, trabajamos el tema de emprendimiento e innovación, especialmente, digamos, concentrado en el tema de innovación, y trabajamos el tema de economía digital. Estamos trabajando también sobre los temas de los obstáculos que se consideran o que consideramos los empresarios y los economistas existen para que Colombia no tenga un desarrollo más acelerado. Y en eso, en la discusión que vamos a dar el día de hoy es una de las más importantes. Hoy vamos a hablar del tema tributario. Y vamos a hablar de la competitividad vista desde el tema tributario o al revés, el tema tributario visto desde la competitividad. Y luego tenemos otro grupo de cosas con las cuales trabajamos nosotros, que son los aceleradores. Y los aceleradores hablamos de las cosas que nosotros creemos que eventualmente deberían y podrían pasar en Colombia, que seguramente acelerarían el crecimiento. Entonces hablamos de temas como la educación, hablamos de temas como la infraestructura, hablamos de temas también nuevamente como la innovación y el emprendimiento. El día de hoy tenemos pues tres invitados, dos invitados que son pues, de parte de la gran casa de la Andy, y el tercer invitado es pues además un compañero mío de trabajo. El primer invitado aquí a mi izquierda es el doctor Carlos Eduardo Payán. Carlos Eduardo es el presidente de Inversiones Concentrados, y creo que de otra serie de sociedades, pero Carlos Eduardo pues ha trabajado y ha estado en el área industrial por toda su vida prácticamente. Es una persona que conoce además bien de cerca todas las discusiones que se han venido dando en la ANDI, porque es una persona vinculada a la ANDI desde hace mucho tiempo, es parte de nuestro consejo, del Consejo de Dirección Nacional. Él es, además, él es egresado de la Universidad Javeriana y tiene un MBA de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Bruce. De verdad es un placer estar acá y creo que, como lo dijiste, el tema que nos sentó aquí hoy es muy importante en el tema de competitividad, en el tema de inversión, tanto atraer inversión extranjera como el tema de la inversión nacional. Creo que es demasiado importante y creo que el libro lo trató bastante bien. Vamos a discutir un poco sobre las opiniones que cada uno de ustedes tienen. Vamos a hablar del libro también. Está con nosotros también Carlos Mario Laforí. Carlos Mario trabaja en PricewaterhouseCoopers, es la persona, digamos, encargada en el área de servicios legales y tributarios para Colombia, y lidera además la práctica de precios de transferencia. Bienvenido, Carlos Mario. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Lo estuve leyendo detenidamente y creo que es un resumen bastante completo de todos los aspectos relevantes de la tributación en Colombia que definitivamente afectan la competitividad, afectan la inversión y afectan el ahorro.
Bueno, vamos a tocar ese tema también ahorita y voy a oír la opinión de ustedes. Y está con nosotros Alberto Chavarría. Alberto es el vicepresidente jurídico de la ANDI y el área jurídica en la ANDI además tiene pues una serie de áreas bajo su responsabilidad. Tiene no solamente, digamos, el tema meramente legal, el tema que tiene que ver con el área legislativa o con lo que sucede eventualmente en el Congreso, sino que tiene además por lo menos dos áreas muy importantes para nosotros, que son el área laboral, eh, especialmente importante, digamos, por estos días, y el área tributaria, en donde pues además la ANDI ha venido no solamente trabajando con sus afiliados en resolver, digamos, los problemas que se presentan, evidentemente, desde el punto de vista del sector privado, sino también haciendo propuestas cada vez más constructivo, cada vez más volcado. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Bruce, y muy complacido de estar en estos diálogos y hacer aportes constructivos para el desarrollo de este país. Pues muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una corta introducción. Ya dije, estamos haciendo estos diálogos, los estamos haciendo discutiendo tema por tema, tratamos de ser lo más profundos posible en cada tema, tratamos de que dure, ojalá, 60 minutos para que las personas tengan además forma de organizar su tiempo, además quienes nos acompañan por las redes sociales. Los invitamos a hacernos comentarios, los invitamos también, si lo quieren hacer por Twitter, al Twitter de la Andy, Andy_Colombia en Twitter, o el Twitter mío Bruce McMaster. Vamos a estar tratando a lo largo de esta conversación de ir interactuando también con las personas que están en las redes y las personas que nos están en este momento oyendo. Como introducción general, digamos, en la ANDI hemos hecho la ANDI ha hecho toda la vida, digamos, comentarios tributarios, es la verdad, y siempre ha sido, digamos, de alguna forma como una de esas voces constructivas alrededor de tratar de mostrarle al país las cosas que efectivamente se pueden y se deben hacer para que efectivamente tengamos una Colombia más competitiva. Primer punto. Segundo punto. Una de las grandes, muy grandes, digamos, de alguna forma, eh, uno de los más grandes desafíos que nosotros hemos venido planteando es que la tributación sea vista como un elemento primordial de la competitividad. La tributación usualmente en países como Colombia, que ha sido liderada además por los ministerios de Hacienda, que ha sido liderada por las administraciones de impuestos, usualmente es vista solamente como ese elemento de la economía que garantiza la estabilidad del Estado. Pues bien, resulta que ese no puede ser, en nuestra opinión, el objetivo único de la tributación, la estabilidad fiscal del Estado. Lo cierto es que la tributación efectivamente produce un efecto gigantesco sobre las compañías. Y solamente para darles un ejemplo muy, muy rápido, y eso de hecho lo he mencionado que creo que en dos de los diálogos anteriores, para darles un ejemplo muy rápido, es muy probable que Colombia hoy en día tenga por lo menos unos entre 15 y 17 puntos de diferencia, digamos, en términos de impuestos con nuestros compañeros de la Alianza del Pacífico. Es decir, un país como Perú seguramente tiene una tributación en renta en este momento de cerca del 26%. Un país como México y como Chile tiene tributaciones de cerca del 27 o el 28% en renta. Digo renta para las compañías. Si podemos hablar luego de los inversionistas, podemos hablar de las personas, podemos hablar de otras cosas, pero estamos hablando de renta. Yo quiero ser suficientemente enfático en hacerle caer en cuenta a todos de lo que significa 15 puntos de diferencia, digamos, en el margen de un producto, de cualquier producto. Uno se encuentra con gigantescas inversiones de compañías que eventualmente logran mejorar el margen en 1%, 2%, 3%, 5%. Uno se encuentra también con compañías como por ejemplo las compañías de las grandes superficies del área comercial, en donde el margen final es del 6%, del 7%. Y nosotros estamos perdiendo versus nuestros competidores de la Alianza del Pacífico 15%. Esa es una de las grandes luchas que nosotros estamos dando. Tratar de que efectivamente la tributación sea vista como un elemento de competitividad. ¿Por qué? No porque las empresas quieran pagar menos impuestos o no. Claro, queremos todos los humanos pagar menos impuestos. El tema no es ese, el tema es cuál es verdaderamente el equilibrio que nos permite lograr las máximas tasas de desarrollo. Esa es como la pregunta de fondo que nosotros venimos haciendo. Si ustedes quieren, les voy a ir dando la palabra un poco para que ustedes traigan un poco las reflexiones que prepararon. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver el libro, el capítulo, además sobre el tema tributario, que además, por cierto, desde el punto de vista digital, lo liberamos hoy. Apenas nosotros terminamos este conversatorio, nosotros vamos liberando el capítulo de lo tributario para que además quede a disposición de todo el país. Carlos Eduardo, por favor, si quieres, arranquemos contigo y un poco la reflexión que tú has hecho. Muy bien, gracias, Bruce. Mira, yo quiero referirme a cuatro cosas que me parecieron fundamentales en esta reflexión en línea con lo que estás diciendo. Efectivamente,
algo que es fundamental es la tasa efectiva de tributación. Tú hablas de 15 puntos y en algunos casos pueden ser más puntos que esos. Pero eso hay que unirlo a algo que también se señala en el libro y es la evasión. Cuando se habla de que la evasión puede ser alrededor de 40 billones de pesos. Y eso va unido a otra reflexión que hace el libro, que es cuál es la capacidad que tiene el Estado en la DIAN de vigilar, de recaudar, de eliminar esa evasión. Pues podemos reflexionar cuántas reformas tributarias son 40 billones de pesos. Y eso va unido también a un tema que es muy importante, que es el tema de qué capacidad tiene hoy la DIAN. Y la reforma tributaria inclusive lo esbozó de fortalecer a la DIAN en el tema de control, en el tema tecnológico y en el tema humano. O sea, si nosotros miráramos qué se puede hacer en el tema de evasión, pues el tema de la propuesta de que la tasa efectiva de tributación sea menor y sea más competitiva, no haría mella en el recaudo del Estado, por el contrario, porque es que hoy tenemos una tasa que además de que es alta, está concentrada en muy pocos NITs. Entonces yo creo que hay que mirarlo conjuntamente, el tema de evasión, el tema tecnológico de la DIAN, el tema capacidad de la DIAN para poder controlar y el tema de la tasa efectiva de tributación. Bien, y solamente como complemento a lo que estás diciendo, cuando Carlos dice que estamos concentrados hoy en muy pocos NITs, hay algunas estimaciones que muestran que los grandes contribuyentes, que son, Alberto, creo que 3.500 o un poco más de 3.500 contribuyentes en Colombia son los que significan el 70% de los impuestos de renta en el país. ¿Cuántas compañías habrá en Colombia, Carlos Mario, tú crees? 400, 500, 600 mil. Si pensamos en las pequeñas, el doble, entonces. Alberto incluye, dice, somos 800.000, seguramente las compañías... Son unas 800.000 empresas, obviamente sí, de muchos tamaños, sí, pero por supuesto es un universo mucho mayor que esa concentración que se reduce en casi el 70% a 3.500. es decir, menos del 1%, estamos hablando de eso, menos del 1%, quizá el medio por ciento de los contribuyentes contribuyen con el 70% del impuesto de renta. Carlos Mario, tus reflexiones como para arrancar y como para ir calentando motores. Hay varias cosas. Lo primero que piensa cualquier persona que va a invertir es estabilidad de un marco normativo. Si uno tiene en cuenta lo que ha pasado en Colombia, ahora en el mes de julio se cumplieron 26 años de la Carta Política, la gran transformación constitucional, entre comillas, que tuvimos acabando el siglo XX. Salió un artículo de dinero patrocinado por Fenalco diciendo, lleva 46 intentos de reforma, efectivos 41 porque 5 fueron inexequibles. En el documento preparado por la ANDI que encontramos, 14 reformas tributarias en los últimos 15 años o en los últimos 25 años, y si sumamos un poquito más pueden ser 15 para igualar con el punto de referencia de la Constitución. Lo que tú acabas de decir, Bruce, hemos creído que el tema tributario se reduce a lo puramente financiero. Necesitamos reformas tributarias para financiar el Estado. La última reforma fue aprobada sencillamente porque si no obtenemos una práctica adicional, perdíamos el grado de inversión, bajábamos dos puestecitos. Y eso no puede ser. Necesitamos reglas estables. Necesitamos construir un ordenamiento que sea claro, que sea suficiente para que las compañías, las personas puedan desarrollar empresas en el largo plazo. Y eso bien concebido tiene que servir para eso, para el largo plazo. Cuando uno piensa que era Chile en el año 73 y que es hoy, cuando uno piensa que era Perú hace unos años como a Perú, los cambios son menores. Eso es fundamental, que no quiero repetir lo que ya dijo Carlos, que comparto plenamente. Muy bien, Alberto. Sí, yo creo que es muy importante también tener presente que no solamente los impuestos de renta, Colombia tiene muchos impuestos y cuando uno se pone a mirar el agregado entre impuestos, entre contribuciones, entre tasas y otro tipo de extracostos para la operación de un negocio, en análisis que hemos hecho en la propia asociación nos da una presión o una carga sobre cada 100 pesos recibidos de cerca de 70. Eso, por supuesto, desanima la inversión. Y uno para producir competitividad y crecimiento necesita atraer inversión. Entonces, las políticas tributarias tienen que estar también igualmente enfocado a eso y no únicamente a conjurar las situaciones fiscales de coyuntura, que es lo que tradicionalmente nos ha ocurrido. Lo que está diciendo Alberto, digamos dicho en otras palabras, y este fue un estudio, y ojo que no fue una encuesta, sino fue un estudio que hizo la ANDI, demuestra que para las
En este momento nosotros hicimos el ejercicio para cerca de 151 compañías que representan ventas por alrededor de 115 billones de pesos, es decir, un porcentaje importante como el 13% del PIB colombiano. Esas compañías tienen una tasa efectiva de tributación total del 69.8%. 69.8%, es decir, como dice Alberto, 70 de cada 100 pesos que se producen en utilidades se van para el Estado. Ahora, puede ser que eso sea equitativo y uno puede terminar en esa conclusión desde el punto de vista eventualmente, digamos, de equidad. Pero lo cierto es que no está produciendo competitividad y lo cierto es que no está produciendo crecimientos acelerados para las compañías en este instante. Carlos tocó varios temas. Habló de la evasión, habló de la falta de capacidad, por supuesto, de la DIAN de combatir esa evasión. Habló también de los pocos NITs que pagan cerca del 70% de los impuestos de renta. Habló también de cómo eso afecta a la competitividad. Puesto, digamos, o dibujada así la cancha de la conversación del día de hoy, con lo que mencionaron Carlos Mario y lo que mencionó Alberto, yo quisiera que tratáramos de ser propositivos. Les voy a hacer la siguiente propuesta. Identifiquemos las cosas que definitivamente son obstáculos que son verdaderamente como el que no nos permite crecer, digamos, el obstáculo grande que no nos permite crecer, y hagamos propuestas. Y digamos, además es un poco lo que nosotros intentamos hacer en el documento que queda hoy a disposición de todos. Y digamos, ¿qué puede uno hacer en Colombia para aumentar la competitividad? Al tiempo que, por supuesto, todos entendemos, y no nos vayan a malinterpretar, todos entendemos que los impuestos deben pagar el funcionamiento del Estado. Entonces eso nos pone en otra discusión que la voy a dar también con ustedes al final, y es si el Estado está haciendo correcto o está funcionando bien o está utilizando bien esos recursos que el resto de ciudadanos le transferimos, porque se los transferimos año a año. No sé, Carlos, si tú te quieres, Carlos Mario, si te quieres de pronto animar a hacer las Sí, primeras sí, propuestas y trabajar. muy bien. Yo creo que tenemos un círculo vicioso, que es, no hay buena administración, no hay cultura tributaria, y en esa medida la única forma de tapar huecos de evasión monstruosa es incrementar la tributación e ir siempre a donde los mismos. Si nosotros logramos trabajar simultáneamente una mejor administración tributaria, una mejor DIAN, desde el punto de vista de recurso humano, desde el punto de vista de carrera, desde el punto de vista de remuneración, desde el punto de vista de formación técnica y sobre todo, tecnología. Llevamos hablando de la factura electrónica más de 20 años. Si tú lees la reforma tributaria del año 95, ¿qué dice? Factura electrónica. Y han pasado 22 años. La factura electrónica es un instrumento fundamental para luchar contra la evasión. Entonces, si trabajamos simultáneamente la administración tributaria con esos recursos, eso va a permitir al mismo tiempo bajar la tributación, bajar la tasa, generar reglas estables. Porque es que José Antonio Campo, el director del Banco de la República, lo dijo hace unos días, bueno, eliminamos tal cosa, bajamos impuestos, ¿y de dónde sale la plata? Hay que hacerlo, hay que bajar los impuestos sin lugar a dudas. Y la única forma de lograrlo es que simultáneamente se haga un plan de decir a cuánto vamos a llegar en tributación, a cuánto es recaudar fiscalización, tener reglas estables y con una buena administración y con tecnología y con buen recurso humano, que son lo clave para que funcione, eso va por buen camino. Una pregunta en el sentido de lo que acabas de decir, nos llega por las redes, la hace Jimena Monclou y dice, ¿consideran ustedes que dadas las restricciones presupuestales es posible el fortalecimiento de la DIAN en el corto plazo? ¿Qué opinas? Tiene que serlo. La DIAN en costos no significa más que el 1.3, 1.4% del ingreso que genera. Yo puedo apostar que un punto adicional a la DIAN, bien administrado, bien manejado, gastado en lo que es tecnología, recurso humano, plan de carrera. Un punto más no vale más que 1.3 billones. Eso se multiplica en 2 o 3 años por 5, por 6, por 7. Bueno, yo aquí tengo información interna porque alguna vez trabajé en ese Ministerio de Hacienda en el año 2010, aclaro, ¿cierto? Y ojo que había una estimación donde se decía que el plan verdaderamente de fortalecimiento tecnológico de la DIAN valía cerca de 100 millones de dólares. 100 Bueno, millones de 100 millones de dólares dólares es un son 3 montón. billones. ¿Ah? Son 300.000 millones. Bueno, 100 millones de dólares es un montón de plata. Sí, Sin duda sí lo es. sí, Pero perdón, el 1% del PIB, en que es lo que pretende sí, hacer mínimo cualquier reforma sí, tributaria, son cerca de 7 billones de sí. pesos. Serían 1% son 9.2 billones a PIB proyectado este año. ¿Sí? Y 300.000 millones de pesos que da la tecnología, respecto a eso no es nada. Y respecto al costo de la DIAN, si la DIAN cuesta hoy en día 1.5 billones aumentar en un 20% el costo, y frente a lo que recauda, esa empresa el No, 0.4%. es que es sencillo. O Sí, sea, un 1% de una reforma tributaria versus
300.000 Sí. millones de pesos, que es lo que valdría eventualmente. Ahora, hay que hacerlo. ¿Qué dices, Carlos? Es que si se estima que la evasión está en 40 billones, ¿cuánto quieres corregir de los 40 billones y ponle relación beneficio-costo al Mira, tema? Si uno invierte el 1% para obtener la posibilidad de un recaudo potencial de 40 billones, pues justifica hacer el sí, esfuerzo. es decir, si fueran lo que está haciendo Alberto, si fueran 7 billones de pesos, ¿se justificaría? Sí. Y con un elemento adicional, Sí, claro. la empresa más rentable del país no es Ecopetrol, es la DIAN. ¿Sí? Bien concebida como deber ser, como empresa de todos los colombianos, como el impuesto como instrumento para fomentar sentido de pertenencia y para lograr competitividad, lograr equidad y un mejor funcionamiento para todos. Ahorro, Sí, ahorro de todos. sí, lo de empresa lo podemos conversar un rato, porque si es así lo podemos traer a la Andy afiliado. Está permanentemente al lado de la Andy, está gravitando en la Andy. Es socio nuestro. Es el principal socio Sí, sí, que sí. tiene cualquier. Pero Alberto, quería Bruce, decir algo. sí, pero adicional a fortalecer la DIAN, que por supuesto tiene que ser un objetivo central y que puede ser, ya el mismo gobierno mostró con la UGPP que es capaz de montar una estructura de fiscalización que a través de cruces de información encuentra resultados. Eso hay que volverlo en el fondo la DIAN. O sea, hay una experiencia ya que se puede aplicar. Pero antes de eso, hay que pensar en una simplificación tributaria. Ya mencionaba yo que hay muchos tributos y son de distintas naturalezas a niveles territoriales, a nivel nacional, y esa complejidad hace difícil que un contribuyente pueda cumplir adecuadamente en una economía donde el 50% es informal. Entonces, ¿cómo llegarle a esa otra mitad de la economía con simplicidad? De manera que atender el cumplimiento formal sea sencillo. Y de igual manera, utilizando la tecnología, no necesariamente en la DIAN, sino en lo que ya existe por la oferta de los distintos agentes de la economía, pueda en un momento dado convertirse en un factor recaudador. El cruce de información Bueno, genera inmediatamente bien, eficiencia. pero eso, digamos, lo podemos sintetizar en decir, necesitamos tecnología, necesitamos Big Data, necesitamos los mejores sistemas de cruce, necesitamos los mejores, es decir, y eso, por cierto, está a disposición de todos en el planeta hoy en día. Hablaron ustedes también de la factura electrónica. Yo creo que hay bastante, digamos, consenso en esto. ¿Uno qué debería hacer? Alguna vez me dijo, nuevamente Juan Ricardo Ortega me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos como una gran, eh, casi que colecta o una gran cruzada mediante la cual conseguimos esos 100 millones de dólares entre todos y vemos a ver si se los damos a la DIAN y le montamos como un sistema para que efectivamente podamos dar ese salto? Mientras Colombia no dé el salto tecnológico en términos de sus recaudos de impuestos y de recaudo de información que permita saber quién hace qué cosa, vamos a estar abocados a todas estas reformas que son bastante, y perdonen, voy a decir una palabra dura, pero son bastante mediocres en términos de política de largo plazo. Tengo varias preguntas. Alberto mencionó ahora, y yo quiero, digamos, tocar ese tema en particular, una pregunta que hizo Carolina Sea, y entonces dice, bueno, y en este orden de ideas, ¿qué pasa con las cargas? Voy a leerlo, los impuestos, las cargas que tienen que ver con los impuestos territoriales. Entonces dice, los impuestos territoriales han probado ser una carga muy alta para los empresarios desde el punto de vista formal y material, restándole competitividad. ¿Qué opinan sobre esto, Alberto? Sí, mira, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto local y que se origina precisamente por la actividad comercial o industrial que se desarrolle en ese local. Tiene los elementos sustanciales del tributo determinados por las propias autoridades locales. Piensa una compañía nacional en cómo entiende la forma de poder atender y cumplir el pago de un tributo de esos. Por eso, de alguna manera, en la última reforma tributaria, y es algo que hay que reconocer de cambio positivo, se creó un formulario único, la simplicidad, aunque no la posibilidad de que los elementos sustanciales queden unificados. Eso obviamente genera una transformación, pero de igual manera existen muchos otros tributos y cada uno se va inventando propios o desarrolla conceptos como bases tributarias o hechos generadores del tributo diferentes. Eso hace muy compleja la operación. La manera de hacerlo es buscar esa simplificación a través de una idea de pocos impuestos que bien sean de recursos para los entes territoriales, pero con una recaudación mucho más simplificada y redistribuida a través de un ente público. Una
como un elemento de contexto para todos. Y por favor tengámoslo en cuenta. Alberto habló del impuesto de industria y comercio. Entonces mucha gente dice, porque vino un exalcalde de una ciudad a reunirse conmigo la semana pasada, me dice, pero ustedes ¿por qué se quejan por el impuesto de industria y comercio? Si es solamente en el peor de los casos el 1%. Entonces yo le dije, pero alcalde, usted, perdón, ¿usted sabe de qué está hablando? Cuando por ejemplo, un almacén vende y un almacén tiene un margen del 5% y usted le quita el 1%, es el 1% sobre las ventas, ese 1% termina siendo el 20% de su utilidad, De las ventas brutas, es de las decir, de ventas, la totalidad de de los la, to- ingresos. de la, Se calcula sobre la totalidad de así los es, ingresos. así es. Entonces, no hay forma de poder descontar los Esto, costos con que uno y incurre. de hecho, recuerden ustedes, esta es la razón por la cual, porque me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que los impuestos de renta estén en el 42% y la ANDI hable de un impuesto o una tasa efectiva de tributación del 70%? Bueno, porque es que este impuesto puede terminar siendo en un momento dado el 30% de la utilidad de una compañía. Esto no es menor. Y hay que sumarle pues los tableros, los avisos. No quiero saber cuántos otros. Alberto tiene un estudio además que hizo que se hizo con la Universidad del Rosario, un estudio tremendamente rico donde demuestra todo lo que sucede con los impuestos territoriales. Dicho esto, voy a hacer una pregunta como general para todos. ¿Debería uno buscar una forma, ojalá legislativa o de ley, digamos, por la cual en realidad uno puede ver los impuestos como un globo, no solamente como renta por un lado y como los territoriales por el otro, porque entre otras cosas hemos visto al ministro de Hacienda haciendo un análisis muy interesante en los medios y en los foros de los cuales él asiste, diciendo en su análisis que los impuestos han bajado. Entonces yo le digo, sí, pero es que estamos hablando solamente de impuestos de renta. ¿Ustedes qué opinan, digamos, de la tasa efectiva final, Carlos? Perdón, Carlos, que Por contigo favor, no por he ido favor. hace rato. No, mira, yo creo que ¿Está definitivamente, prendido? sí, definitivamente es la única forma. Si no se habla de tasa efectiva, pues no podemos hablar de competitividad. Y tú lo acabas de decir, normalmente se está hablando de que los impuestos han bajado y tú viste inclusive en la presentación que nos hicieron en Cartagena, el que él se refirió y mostró una disminución en la tasa efectiva, y no es cierta. Al sumarle todo lo que estamos hablando, la tasa nuestra es, y ya lo dijiste tú, más de 15 puntos por encima de la de los demás. Pero quisiera, Perdón, acabas de decir una cosa que no te voy a dejar, no voy a dejar pasar. ¿Tú sientes que esa comparación no aplica para una organización como la tuya? no, por supuesto. O sea, definitivamente tenemos que hablar de tasa efectiva, Sí, total, sí, sin duda. sí. Pero quisiera no dejar pasar algo que tocó Alberto, que me parece que es muy importante, sobre la simplificación, que yo creo que es un tema que hace que se incentive ilegalidad e informalidad. Y la reforma tributaria, de hecho, hizo un esfuerzo. O sea, cuando hablamos de que se eliminó el CRE, el IMAN, el IMAS, y se creó una cosa que me parece que es muy importante, que es el monotributo. Es algo que vale la pena que se vigile, que funcione de verdad. Entonces, todo lo que lleve a simplificación y los que estamos mucho en el tema agroindustrial, lo vivimos permanentemente. El tema de la complejidad tributaria, que es lo que incentiva informalidad primero, ilegalidad segundo. Y si eso no se corrige, pues el recaudo no va a aumentar. Hay un punto que nosotros hemos venido resaltando y lo resaltamos en el último de los diálogos porque estábamos hablando de innovación, por supuesto llegamos al tema de los emprendedores y es lo difícil que es para alguien que crea una nueva compañía volverse formal, digamos. Cualquiera de ustedes tiene una idea y dice vamos a hacerla, vamos a desarrollarla, resulta que la idea afortunadamente es exitosa, entonces le da cualquier cosa, 500.000, 1.000.000 de pesos al mes a usted, y entonces de repente le preguntan, oiga, ¿y usted factura con IVA, sin IVA? ¿Usted tiene RUT, no tiene RUT? ¿Usted efectivamente está pagando impuestos? El salto, digamos, de una compañía que se gana 1.000.000 de pesos, que eventualmente puede volverse viable, para eventualmente ganarse no 1.000.000, sino 300.000, porque usted empieza entonces a pagar impuestos, entonces ahí le quita toda la viabilidad. En realidad termina desestimulando seriamente que los emprendedores y los nuevos Se y formalice. los nuevos negocios se formalicen y Claro, por arranquen supuesto. formales. Y hemos venido diciendo, y esto es una propuesta que hemos venido planteando en diferentes foros, quizá uno debería generar mecanismos por los cuales las nuevas compañías pagaran cero impuestos, no 10%, no 15%, cero impuestos, hasta que logren unos niveles mínimos, quizá como los asalariados, para que luego entonces empiecen a pagar un poco más, luego suban a 10 y luego terminen como con las grandes compañías o las medianas compañías. Ahí hay un tema de estimulación a la formalización que Colombia tiene que dar el paso porque si no nuestros emprendedores no van a querer hacer sus empresas en Colombia.
eso es indiscutible. O sea, todos debemos aprender a entender y aplicar que la formalidad paga y la formalidad es fácil. Una formalidad que es difícil, Pero una formalidad que la es formalidad costosa, debe pagar, pero claro, de pronto no paga, ¿no? está bien, debe pagar. Sí, Sí, es conveniente, pero como sí. está estructurado hoy, todo el esquema apunta a que la formalidad no paga, ¿sí? Y la formalidad es difícil de llegar a ella. Y lo que tú planteas es cierto. Fíjate que, por ejemplo, hubo una norma que estuvo vigente hasta la reforma pasada, que era la de la progresividad del impuesto de renta, pensando en que determinadas compañías eh, tuviesen la posibilidad de que arrancando tuviera una tarifa de impuesto de renta de cero y va creciendo. Y eso va de la mano a otra cosa, lo comparto plenamente. Hay que armarlo bien y también hay que hacer un análisis, porque es que tampoco se puede pensar en que no voy a crecer porque pago más impuestos. O sea, eso hay que mirarlo con cautela, pero la medida sin duda es fundamental. Y de la mano de eso, también uno puede pensar en periodos muertos, ¿sí? Así como hay intereses con periodos muertos de pago, que también puede haber cosas por el estilo, puede haber, porque finalmente, ¿qué necesitamos? Crear empresas, necesitamos que haya más compañías que puedan pagar impuestos, y para que eso ocurra tiene que haber un lapso en el cual tengan suficiente oxígeno. Lamentablemente eso se acabó. Y lo segundo es que la Constitución Política de Colombia dice el sistema tributario debe ser progresivo. Progresividad no es regla de tres. Progresividad no es el que gane 100 paga 30 y el que gane 200 paga 60. Progresividad es un mayor impacto en términos eh, reales para quien gana más. Y si uno mira el tema societario, tenemos una tarifa de impuesto de renta igual para todas. ¿Por qué no pensar en una verdadera progresividad también en función de las rentas? Asuntos para analizar, hay mucho para pensar y dar debate. Lo que pasa es que las reformas las hacemos corriendo, ¿sí? Y no hay debate, y como no hay debate, sabe lo que sea. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste al comienzo, Bruce, porque toca financiar, porque si no perdemos el grado de inversión. Así es. Alberto, ¿quieres decir algo? Sí, Perdón. Bruce, yo quisiera plantear esto de una manera también en el sentido de cómo son los tributos. Los impuestos son directos e indirectos. Los impuestos de renta, los que pagan las compañías, el 80% de los impuestos son pagados por estas, pues normalmente es lo que la gente entiende. Pero también hay una porción importante que la pagan las personas naturales, y cuando uno se pone a mirar qué porcentaje de la población es, no es un número muy representativo. El año pasado, tengo aquí la cifra, en 2016 declararon renta a 2.313.000 colombianos, de casi 50 millones que somos. Por supuesto, la mitad son menores de edad. Pero el potencial de personas que puedan sentirse partícipes de que uno construye el Estado, aportando recursos y además comprometiendo precisamente con ello a los gobernantes en orientar adecuadamente los recursos. Ahí controla uno parte corrupción. Es parte también de un objetivo de política fiscal. Y eso hay que incorporarlo a través de estructuras, como ya he manifestado, simplificadas. Ahora, también hay que pensar en un mecanismo donde los beneficios o las deducciones o las rentas exentas o los ingresos no constitutivos de renta o todos los distintos beneficios que hay efectivamente estén orientados a un propósito de nación. Ahí hay que hacer una evaluación muy a fondo, porque cuando uno se pone a hacer el detalle particular de esos renglones, también encuentra disparidades. Y si bien hay que crear unos estímulos para que uno vaya escalando, estos tienen que estar concatenados con la forma como los países desarrollados orientan los temas. Generalmente en los países desarrollados, quienes tributan son las personas naturales y quienes menos tributan son las personas jurídicas, las empresas. Nosotros estamos al revés. ¿Cómo empezamos a hacer esa inversión? Por supuesto, uno como persona natural pensará, no, es que yo no quiero pagar impuestos. Pero si uno es consciente que precisamente al tener empleo, al tener oportunidades de emprendimiento, uno contribuye al funcionamiento del Estado, el Estado le revierte a uno en condiciones propicias para que el sistema tributario y en general el desarrollo sea propicio. Ese es un objetivo central. Voy a terminar manifestando esto. En el Doing Business, en el indicador de Banco Mundial sobre categorías de pago de impuestos, Colombia ocupa el puesto 139 de 190. Entonces uno dice, es porque se pagan pocos impuestos. Uno podría preguntarse eso. No, también es porque es complejo cumplir. Entonces, aquí tenemos dos cometidos, simplicidad y un sistema de tributación que haga que todos seamos corresponsables del desarrollo y competitividad de este país.
Bueno, tengo muchísimas preguntas, algunas tienen que ver, por ejemplo, con el tema de restricciones en la fuente de las personas. Eh, Tengo inclusive a Fernando Campo que está colgado y hace un comentario que primero pensé que iba en la misma línea de nosotros de los emprendedores, alrededor de los emprendedores, y después me di cuenta que no, cambió de opinión o yo estaba interpretando mal, pero él decía, las empresas de las empresas de la cuarta revolución industrial internacionales que facturan en Colombia pagan cero impuestos, incluso de ventas, y emprendedores competimos con ellos. Por esto es simplemente imposible competir, pero sí creo que todos deberíamos pagar impuestos desde el principio. Y luego dice que no le parece que haya tasas de diferenciadas de emprendedores y dar ejemplo para pagar impuestos. No queremos un Estado paternalista, dice él. Esto, digamos, nos plantea, digamos, una de las grandes, por supuesto, o uno de los grandes dilemas tributarios que existe hoy en día, y es el hecho de esas actividades que se van por las redes, que son las actividades digitales, en donde hay gente que produce servicios y vende productos en otros sitios, sino que no terminan pagando impuestos en nuestros países. Hablemos un poco de eso, porque ahí hay un tema, quizá Carlos Mario lo ha pensado, pero hay un tema, digamos, muy fuerte porque definitivamente la concepción tributaria de territorio va a tener que cambiarse significativamente con esta posibilidad que existe de vender no solo servicios, sino también cosas que se venden en otros lugares, que se compran en otros lugares y que eventualmente pues no están contribuyendo, digamos, a los impuestos de un país como Colombia. ¿Sí? Antes de eso, quiero referirme a lo que comentó Fernán en cuanto al Estado paternalista. Coincido plenamente que no podemos ni debemos aspirar a un Estado paternalista. Eso acaba con todo, acaba con el emprendimiento, acaba con la iniciativa privada. Y lo que tú acabas de decir, Alberto, que es fundamental, los regímenes de exoneración, los regímenes que exceptúan a alguien del pago de impuestos, son una forma de gasto público. Cuando alguien tiene un régimen de favor, todos estamos gastando plata de todos. Entonces, ese régimen de favor tiene que ser por razones especiales, tiene que ser bien concebido, tiene que ser bien controlado y tiene que ser transitorio. No estoy de acuerdo con el paternalismo como que para siempre, eso no puede ser. Habrá que mirar si hay alguna excepción. Tema zonas francas, interrogante de siempre, que es un régimen que tiene una vocación de permanencia por cualidades que seguramente lo ameritan. Pero otros no. Y cuando decía que estaba de acuerdo con Bruce en el emprendimiento, lo veo como una medida de carácter transitorio, porque es como empujar, como ayudar al comienzo, como el papá que ayuda al niñito que arranca, pero no el papá que lo malcría y después no hace nada Sí, más. para que arranque y se vuelva grande Y y financie pague y como todo el ayude. mundo. Claro, y que Exactamente. sea temporal, por supuesto. Sí. Exactamente, tiene que ser temporal. Y lo segundo, lo que tú acabas de decir es clave, es decir, el concepto de territorio. Tradicionalmente hemos estado pensando en el edificio de cada país, en el edificio de Colombia, como decía Jaime Garzón. Y lo que pasa en el edificio de Colombia es lo que debe grabar Colombia. Pero eso era muy sencillo en otra época. Hoy en día que todo ocurre a través de la red, hay cantidad de mecanismos que se han venido desarrollando para hacer negocios, para comerciar, para hacer inversiones, para obtener utilidades que escapan al control de las autoridades. Eso implica un replanteamiento de las reglas. Curiosamente, la reforma tributaria, en cuanto a impuesto de renta, nada dijo de eso. En cuanto a IVA, se avanzó un poco. Avanza un poco, sí, de acuerdo. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre lo internacional. Tengo muchísimos temas que quisiera tratar. No, ok. ¿No? Sí, sí, Y lo último internacional que es clave es lo que tiene que ver con lo que se denomina precios de transferencia. Tenemos una regulación de hace 15 años que fue aconsejada por la OCDE y el planteamiento cuál es. Cada país tiene derecho a cobrar los impuestos, particularmente hablamos de impuestos de renta, derivados de las actividades que se desarrollan en su territorio, funciones, activos que se explotan y demás. Pero eso de transferencia es un mecanismo probatorio para que se le demuestre a la DIAN que las compañías extranjeras que se vinculan con sus eh, entidades en Colombia, con sus relaciones hacen negocios, pues lo hicieron en condiciones de mercado, porque a nivel mundial aproximadamente 65% del comercio internacional ocurre al interior de grupos económicos, y por eso nació eso. sí. Pero en Colombia Bueno, hay pero cosas. digamos, ya habíamos dicho cuando hicimos la presentación, Carlos Mario es experto en precios de transferencia, además es el líder en la firma donde trabaja de ese tema. Lo que dijo es palabra de Dios. Bruce, tal vez, Tampoco, Bruce, tal Bueno, vez en lo pero internacional es importante también mencionar que hay que fortalecer los acuerdos de doble tributación. sí, 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 sí. Es decir, que sobre el mismo hecho no se pagan impuestos en dos No, no, partes, está bien, está bien. porque A mí, estamos estimulando inversiones, bien, atrayendo inversiones. bien, bien, Alberto. Pero digamos que este era el comentario era sobre los temas digitales, que era la pregunta que a mí me parecía como tan nueva, digamos, tan novedosa. A mí me gusta que uno se acuerde siempre de las cosas básicas de la economía cuando hace análisis económico.
Aquí quiero decir lo siguiente. El sector privado produce, digamos, la gran mayoría del Producto Interno Bruto colombiano. Hay una porción que no, que es sencillamente el de los servicios personales que tienen que ver con lo que contrata el Estado. Pero no produce productos nuevos ni vende servicios nuevos. El sector privado no, el Estado no produce productos, con excepción, digamos, de la inversión en Ecopetrol y de ISA y tal, donde se comporta como sector privado para todos los efectos. Dicho eso, cuando un país decide definir una tasa de tributación, no es otra cosa que es definir qué porcentaje de transferencia de recursos requiere de las empresas y las personas hacia el Estado. Segundo punto. Entonces nace la pregunta que Alberto estaba planteando ahorita y que tú también planteaste ahorita, en el sentido de que, y probablemente es una discusión que tendremos que dar alrededor de qué tan eficiente es entonces el Estado en utilizar esos recursos que nosotros le estamos pasando del resto de la economía allá. ¿Se justifica, no se justifica? ¿Lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien? Es decir, esa es una discusión grandísima, muy importante, porque es la que define por qué le entrega uno plata al Estado. Esa es la siguiente pregunta. Aparece que el tema de la deuda internacional, las calificadoras de riesgo. Tengo varias preguntas sobre esto. La gente habla de la corrupción, la gente habla, bueno, alguien me preguntó inclusive sobre la regla fiscal y yo puedo hablar ahorita de la regla fiscal, pero lo cierto es que al final es una decisión de tener a un agente, que es el Estado, digamos, en condiciones financieras sanas. Y ese puede ser y debe ser un objetivo primordial. Luego está, digamos, como el resto de la economía y la pregunta es cómo hace uno para estimular el resto de la economía. Esto es como filosofía económica, pero me parece que siempre vale la pena mencionarlo. Y luego eso me permite llegar a un segundo tema cuando uno habla de tributos y nuevamente filosofía económica. Mucha gente se equivoca cuando habla de las empresas y habla de los ricos. Las empresas no son ni ricas ni pobres, las empresas son verdaderamente unos instrumentos económicos en donde se unen un montón de factores, entre ellos el capital de unas personas, que es una historia, pero también por supuesto las capacidades y los talentos, la presencia en el mercado, la capacidad de hacer un producto, de prestar un servicio, y eso es lo que produce el desarrollo de los países. En ese orden de ideas, por ejemplo, el comentario que hiciste sobre la progresividad. Es evidente que la progresividad puede darse para los emprendedores al principio, para la gente que está arrancando, pero no tiene que ver con que haya empresas más ricas que otras. No. Nuevamente, las empresas son aparatos económicos, además en abstracto, que no tienen entidad, digamos, humana, ni se le puede dar entidad humana, y que uno quiere, aun si fuera un régimen comunista, que se desarrolle. Y de hecho, los regímenes comunistas quieren que las empresas se desarrollen. Entonces esto nos conduce a la siguiente pregunta, que es la pregunta muy de fondo de lo tributario y es qué tanto deberían pagar las personas en Colombia y qué tanto deberían pagar las empresas. Alguna vez en la Universidad de los Andes yo dije, en mi opinión, en un mundo ideal, digamos muy limpio, muy transparente, las empresas deberían pagar cero impuestos y los impuestos se deberían ir a las personas. Las personas que al final son los quienes efectivamente, digamos, producen el valor agregado, pero uno le debería dar competitividad a las empresas para que las empresas fueran muy capaces de, entre comillas, de conquistar el mundo. Entonces ahí aparece la gran discusión. ¿Cuánto las personas? Alberto nos dijo, solamente un poco más de 2 millones de personas presentamos declaración de renta en Colombia. Deberíamos pagar más. ¿Tendría que ver con que pagaran más los más pudientes o tendría que ver con que pagáramos más todos los colombianos? ¿Por qué no vamos un poquito a esa discusión que es muy de economía política, pero donde yo creo que está gran parte de la discusión no solventada o no solucionada en Colombia hoy en día? ¿Quién quiere arrancar? Carlos. No, yo quisiera, en el libro hay un comparativo del origen del recaudo, que muestra en Colombia cuánto del recaudo viene de las personas y cuánto de las empresas. No sé si es como 70-30 o 80-20, todavía peor. E incluso muestra eso frente a otras economías y economías desarrolladas. Yo diría que más que cuánto, lo que nosotros tenemos que tener como objetivo es qué porcentaje del recaudo debería ser de las empresas y qué porcentaje del consumidor o de las personas naturales. Y yo diría que debe ser casi que al contrario, casi que es un 70-30 en cabeza de la empresa y 70 en cabeza de la persona natural. Ahora, ¿por qué estamos así hoy? Eso nos lleva a la misma discusión, porque es mucho más fácil vigilar, recaudar y controlar 3.600 NITs que recaudar 20 millones de contribuyentes. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué se necesita para poder hacer eso? Un sistema tributario mucho más equitativo, mucho más justo y un sistema y un aparato estatal mucho más capaz de poder controlar ese recaudo.
Lo que dices es cierto y es como una gran frustración. O sea, uno muchas veces se encuentra con que muchas de las razones por las cuales Colombia es como es en lo tributario es porque es lo único que puede hacer la DIAN. Y esto nos vuelve a la primera de las observaciones de ustedes cuando hablaban del fortalecimiento de la DIAN, Carlos Mario. Sí, hay varias cosas. Eh, en cuanto a tu pregunta inicial de las personas naturales, pues evidentemente tienes toda razón. Una compañía no es más que un vehículo para hacer negocios y quienes se enriquecen son las personas naturales. La razón por la cual están a la mitad como contribuyentes son por razones fundamentalmente de eficiencia y de poder obtener un recaudo previo que se ha ido desvirtuando, porque Claro, todo se ha ido concentrando en las sociedades. ¿Qué hay que hacer? O sea, para poder crecer en lo referente con personas naturales. Primero, cuando hagamos el estudio, no podemos pensar solamente en el impuesto de renta, porque normalmente las cifras que arroja la DIAN es cuántas personas naturales declararon renta y cuántas pagaron. A veces no se tiene en cuenta, ya es menos relevante el que no declara, pero paga ya retención en la fuente y cuántas sociedades lo hicieron. Pero ¿quiénes están pagando el IVA? ¿Quiénes pagan el consumo? ¿Quiénes pagan el impuesto de la gasolina? O sea, hay cantidad de impuestos que un estudio juicioso para ver cuál es la carga tributaria de la persona física debe llevar de la mano otros impuestos, particularmente el IVA, que tiene un peso gigantesco en el recaudo. Y en el impuesto de renta, pues lo que ocurre es que hemos estado acostumbrados a que hay una parte que está exceptuada y uno mira a una persona que se gana en Colombia 4,5 millones de sueldo, no paga un peso de impuesto de renta. Compara con la región, probablemente tendrá una tarifa más o menos del 10, del 12, del 15, depende del país. Y eso hay que irlo haciendo gradualmente. No podemos tampoco pensar que de la noche a la mañana eh, se pague lo que no se ha pagado en años, pero hay que ir creando la cultura en ese sentido, para que todos contribuyamos. Y lo que tú decías, como justificación, ¿sí? Eh, me acuerdo, yo soy de Santa Marta y decía, no es que acá este impuesto no pegó, sí, acá este impuesto no gustó y no se paga, no, el planteamiento no es que pegó o no pegó, hay normas que se deben cumplir, hay administración que debe hacer que se cumpla, y lo otro es, debemos trabajar de manera sólida en nuestro país el concepto de cultura tributaria, porque la pertenencia se crea a partir de los impuestos, y yo no puedo decir no pago porque se lo roban, el planteamiento es cómo interfiero yo como ciudadano en la administración, en el recorrido, en la transparencia, en a quién elijo y todo lo que tiene que ver con política de buena calidad para que haya una reciprocidad entre lo que pago y lo que se hace y una vigilancia del ciudadano a los recursos públicos. hay como esa sensación de que tenemos, ojo con esto, porque es que yo creo que ahí le termina faltando, digamos, argumento a toda la discusión cuando uno le dice, es que tenemos que profundizar en la cultura de pago. Sí, pero para eso necesitamos también un Estado que sea un Estado confiable. Tienen que pasar las dos cosas al tiempo, digamos. Claro, claro, ¿Sí? claro, completamente de acuerdo. Sí, porque es que Completamente de uno no acuerdo. solamente le puede pedir al ciudadano, oiga, pague impuestos, y yo Com- después veo qué hago con no, ellos. no, Albert, completamente de acuerdo, Alberto. completamente de acuerdo. Sí, precisamente ese es un punto central. Cuando se hace planteamientos de que nosotros estamos siendo ilusos, cuando planteamos que en el mediano o largo plazo deberíamos tender a una tributación más baja para las empresas, y en este libro hemos planteado que pueda ser una tarifa del 25 competitiva a nivel internacional, se nos dice de dónde va a salir la plata para mantener entonces el funcionamiento público. Y aquí tenemos que hacer toda una estructura de cuál debe ser el tamaño del Estado y cuáles son los tipos de gastos que deben hacerse y cuál es la eficiencia del gasto. Cuando ha habido estudios por el propio Departamento Nacional de Planeación, en donde dice que hay cerca de 73 billones de pesos. Recordemos que el presupuesto que se está discutiendo en este momento es de 230, un poco más. Estamos hablando de casi la tercera parte del presupuesto nacional va destinada a subsidios. Y entonces, sabemos que hay muchas inequidades y muchas necesidades de atención básica, pero la eficiencia de la destinación de los recursos es la adecuada. ¿Cuánta gente no está, por ejemplo, en el CISBEN, en régimen subsidiado, cuando debiera estar en el régimen contributivo? Esa sería Sí. una pregunta. Entonces, uno tendría que focalizar que muchos de los recursos se tienen que redireccionar mejor. Por supuesto, el tema de corrupción, atacarlo con toda la severidad, por supuesto. Pero finalmente, entender que cuando uno baja la tributación, va a haber nuevos inversionistas y va a haber nuevas empresas y habrá nuevos contribuyentes. Entonces habrá nueva fuente de ingreso. Quienes entonces llegan a plantear que solamente parte uno de lo que hoy existe y de las empresas que hoy existen tienen una visión miope.
Inclusive Fernando otra vez está hablando, está diciendo cosas aquí, dice, ojo señores, que es que no podemos caer nuevamente en las disculpas, dice, y yo estoy de acuerdo con eso. No se trata de un tema de disculpas, pero el cambio de cultura, digamos, el cambio donde uno dice, es que es responsabilidad mía entregar parte de mis ingresos o parte de mis salarios, eh, efectivamente, digamos, al Estado, es porque yo efectivamente siento que el Estado cumple un papel y en eso es importante hacer las dos cosas y hacerlas al tiempo. O sea, uno no puede arrancar por decir vamos a darle más recursos al Estado y que el Estado no haga la tarea que acaba de Alberto, digamos, explicar, que es la tarea de decir, bueno, ¿cómo no vamos a gastar el dinero? Esa misión del gasto que hay hoy en día a mí me parece del mayor valor, porque efectivamente es la que dice cómo se va a gastar el dinero. Nosotros en la Andy, en el libro, Alberto lo acaba de decir, dijimos, perdón, voy a hacer una cosa, un comentario, mencionaste el tema de las zonas francas. Las zonas francas hoy en día en Colombia no son tan, ni mucho menos tan panacea como mucha gente cree, y hay algunos inclusive comentaristas con bastante ideología, digamos, metida allí, que habla de las zonas francas. No, las zonas francas, la tributación en zonas francas, ojo, por favor, tengan ustedes en cuenta, se parece mucho a la tributación de cualquier empresa en Perú. Se parece mucho a la tributación de cualquier empresa en Perú. Es decir, casi que yo inclusive se lo dije alguna vez al gobierno, le dije, es que casi que las zonas francas, ahí es el único sitio donde nosotros tenemos tributación competitiva comparada con el resto de los países de la Alianza del Pacífico. No es tampoco un beneficio tan grande, digamos, como para hacer un comentario de lo que tú decías. Pero dicho lo que estábamos mencionando ahorita, decimos, nosotros en el largo plazo, digo el largo plazo, es que realmente debería ser mediano plazo, digamos, de aquí a 3 o a 4 años deberíamos construir un modelo financiero para el Estado que le permita bajar los tributos corporativos, inclusive aumentando eventualmente lo de las personas, lo de las accionistas y tal, pero los corporativos a niveles parecidos al 25%. Lo dijimos en la reforma tributaria del año 2014, lo dijimos en la reforma tributaria del año 2016, al final primó, como tú bien dices, las refugias del Estado y terminó habiendo otra reforma. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes cuál creerían? ¿Hacia dónde deberíamos ir si uno quisiera imaginarse? Para terminar, se nos está acabando el tiempo, pero para terminar y decir hacia dónde debería ir la estructura tributaria de un país como Colombia. Carlos. Mira, yo comparto lo que acabas de decir del tema y que va en línea con lo que hemos repetido aquí varias veces, que es el origen del tributo. Pero tú hablaste de cómo medirle al Estado el uso adecuado del tributo. Y en alguna parte, no recuerdo en qué parte, se hablaba de que una de las razones del tributo era la redistribución del ingreso y que la forma de medir la efectividad de un tributo bien hecho era ver qué pasa antes y después en el tema del Gini. El coeficiente Gini. Exactamente. Y mostraba cómo, por ejemplo, en los países desarrollados el impacto era efectivo y se miraba realmente qué pasaba. Que en Colombia eso no se mueve absolutamente nada, lo cual muestra que la efectividad del tributo en ese sentido es nula. Y yo sí creo que una de las cosas que nosotros debemos exigir del Estado es que si hay un tributo efectivo debe mover el tema de equidad y el tema del coeficiente. Si no, realmente está mal diseñado. Sí, solo como comentario, la gran comparación que se hace Colombia versus Inglaterra o Reino Unido, donde se dice el tributo, el Gini antes del efecto de los impuestos es el de alrededor del 51, de 0.51 o 0.52. En Colombia, después de los impuestos, es del 0.51. En Gran Bretaña es del 0.4. El impacto era fuertísimo. Es muy fuerte. Carlos Mario. Oye, indiscutiblemente necesitamos simplificar, o sea, necesitamos disminuir nuestro menú de impuestos. Tenemos demasiados impuestos, ¿sí? Lo segundo, tecnología para la administración, gente para la administración, porque eso, el proceso va de la mano. Yo puedo hacer una apuesta y decir, reforma tributaria, vamos a disminuir la tarifa al 25% en los próximos 4 años, pero esa plática, ¿de dónde viene? De gestión, condicionada a la gestión, condicionada a que se den los recursos a las autoridades tributarias y haya un gobierno corporativo en la DIAN y haya una buena gestión que se pueda controlar por una buena rendición de cuentas y vigilancia para que eso funcione. Y lo otro es que no perdamos de vista, ojo, el problema fiscal es atroz. Yo estaba hace unos días leyendo que las vigencias futuras comprometidas valen 85 billones de pesos, de las cuales el próximo cuatrienio tiene que desembolsar aproximadamente 22. 22 equivale a 2.5% del PIB, ¿sí? Y esto no aguanta más impuestos. El ministro Cárdenas, que es muy brillante y además es un gran expositor, nos vendió la idea de que bajaron los impuestos. ¿Cuál bajaron los impuestos? Es que el impuesto a la riqueza era transitorio.
La oferta era transitoria. Uno no puede decir que lo que es transitorio cuando desaparece sea una rebaja. Lo que pasa es que el país se ha acostumbrado de una manera irresponsable, todos tenemos parte ahí de culpa, a financiar lo estructural con lo transitorio. Y lo transitorio lo prorrogando hasta volverlo estructural, y eso se vuelve un sancocho absolutamente de mal aspecto y de mal sabor que a todos nos perjudica, nos Bueno, intoxica. los ¿Sí? ejemplos más icónicos pues son, por supuesto, el impuesto de patrimonio que se renovó 3 o 4 veces, que se llamaba riqueza, luego guerra, tal, bueno, o al revés, y por supuesto el El GMF, GMF, ¿no? sí, el El GMF 4 por mil, que era quedó el de para salvar el sector financiero del año 198, 8, 1998. después Armenia, sí. Alberto, para rematar. Sí, yo creo que para rematar es muy importante, además de los temas que han dicho los panelistas, que comparto plenamente, sí, hay que tener seguridad jurídica. Es decir, hay que hacer una planeación tributaria que sea para un largo plazo. Porque de eso precisamente derivan las seguridades de quienes consumen y quienes invierten. Ese es un factor clave. Ahora, quiero también, porque no lo hemos mencionado, hay devoluciones de tributos, hay retenciones en la fuente que se originan bien por impuesto de las ventas o por impuesto sobre la renta. Y muchas veces estos recursos no alcanzan a ser reclamados o son muy complejos de hacerlo. Esa simplificación igualmente hay que hacerlo. La tributación tiene que ser real. El pago efectivo que se hace de tributos debe ser real. Y finalmente, utilizar la información cruzada que ya la propia administración tributaria tiene, permitirá tener muchos más contribuyentes. Piensen ustedes en una empresa que lleva sus productos hasta la última tienda de este país. Tiene la información la empresa, pero lo curioso es que no la tiene la DIAN, recibiéndola. Sí. Bueno, quedaron muchísimos temas pendientes, con eso estamos cumpliendo más o menos o puntuales 1 hora o 60 minutos de conversación. Mencionó Alberto el tema de las devoluciones y Omar Salazar nos había hacía un tiempo, digamos, hablado del tema de las devoluciones y especialmente las devoluciones de retención en la fuente. Tú mencionaste, Carlos Mario, el tema de lo de la vulnerabilidad en términos de la cantidad de normas y vale la pena recordarlo. Son creo que 14 reformas tributarias en 24 meses, es decir, en promedio en Colombia cada 1.7 años se produce una reforma tributaria. Alguien se puso bravo conmigo cuando yo por la prensa dije que la reforma tributaria del año 2016 no me parecía estructural. Y entonces yo le decía que no me parece estructural, entre otras cosas, porque cuando nosotros habíamos propuesto, y lo propuso la ANDI hace 3 años, la reforma estructural era una reforma que cumpliera con la siguiente característica. Debe ser una reforma tan buena y tan permanente como para que uno pueda, por lo menos en 10 o 15 años, no tener que volver a hablar de reforma tributaria en Colombia. Y varias personas me lo dijeron aquí ya en la conversación. Parece ser que viene otra reforma tributaria, lo están conversando los precandidatos, todo el mundo habla de la del 2018-2019, de manera que ahí tenemos un reto muy grande. Bueno, con esto estamos terminando nuestra conversación del día de hoy, que además estuvo muy animada, estuvo muy llena de temas, nos quedaron casi que como temas para otros 3 o 4 Facebook, pero un poco la idea es que nosotros podamos dar en forma didáctica, amplia y abierta información como a todas las personas que están interesadas en dar los grandes debates de la ANDI. Los esperamos en el próximo Facebook Live la semana entrante y repetía, va a ser el día miércoles 9 de la mañana, ¿cierto? Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los Muchas gracias invitados. por la invitación.